Bienvenido, Nicolás, otra semana Bu- más. Buenas tardes, Sergio. Repetimos. Bueno, hoy el tema, no sé si estoy usando bien el término, el cambio en los parámetros de la escala social, el cambio o no. Pero por ahí va un poco la pregunta de hoy, ¿no? Si están cambiando esos parámetros que miden las escalas sociales, si se está transformando la escala social con la transformación del sistema, ¿no? En el sistema neoliberal. Y no sé si esa percepción de dónde está cada persona, ¿no? De gente que igual piensa que está en la clase media, pero sin embargo no puede llegar a final de mes, ¿no? Esa percepción que hay de que, percepción, incluso estudios de que la desigualdad está aumentando. ¿Cómo entrarías tú en este tema? Porque es que es tan amplio que... Es un tema amplio y yo creo que es tan amplio y uno se pierde un poco bueno, vamos a intentar hacer un poco así como un diagnóstico global, un poco para todos los públicos. Yo tampoco estudio economía, me gustaría saber interpretar mejor los datos, me gustaría como tener como más certeza, ¿no? A la hora de leerlos. Entonces también voy a intentar desde la humildad y la honestidad de que controlo lo que puedo controlar, hacer un poco un diseño global de lo que he estado leyendo estos días, sobre todo sobre el tema cardinal y la palabra, ¿no? De hoy, de la sección de hoy, que es clase media. Es decir, nos encantaba, ¿no? Durante los 80, durante los 90, yo lo he llamado sueño del estado del bienestar, en vez de sueño americano, ¿no? Convertirnos en clase media, tener capacidad, tener poder económico, tener sobre todo tranquilidad, porque la clase media yo creo que es la tranquilidad, ¿no? De poder vivir en un estado que te cuida, con un salario que te deja respirar, en una vivienda que te pertenece y con un futuro que pinta próspero. Entonces, ese gran término, la clase media, de la que en este país además yo creo que se ha hablado mucho durante mucho tiempo, creo que se está empezando a resquebrajar, ¿no? Y lo hablábamos ya en secciones anteriores y lo hemos ido como matizando poco a poco, como la gente eh, parece que o le cuesta identificarse como clase media o es que los datos nos dicen que la clase media no existe como lo hacía antes, sobre todo en los años 90. Entonces yo creo que vamos a empezar a meternos un poquito en cuestión, si te parece, analizar la situación, a ver cómo socialmente encajamos a las personas y a dar unos puntos básicos sobre lo que significa la clase media en nuestro país. ¿Qué te dicen los datos que has estado viendo? A ver. Los datos me dicen, bueno, sobre todo quiero comentar así brevemente, por ser esquemáticos. Voy a intentar tratar la situación de dos formas. Por un lado, desde una situación económica, hablando de datos, hablando de microeconomía, hablando de situación económica real del país. Y por otro lado, desde una perspectiva identitaria, por así decirlo, ¿no? Seas o no económicamente clase media, si te consideras como tal o prefieres no hacerlo. Entonces yo creo que es importante valorar los dos factores, el peso que tiene la economía en la clasificación y el peso que tiene la identidad propia y la autoconciencia de donde uno pertenece. Vamos a entrar un poquito con economía. Rápidamente, ¿qué significa ser clase media? Ser clase media significa estar entre el 75 y el 200% de la mediana de ingresos en nuestro país. Es ese baremo, ¿vale? El que nosotros cogemos para económicamente clasificar a las personas entre fuera o dentro de esa clase social. Más del 200% sería clase alta, menos del 75% de la mediana de ingresos, que va cambiando con el tiempo, sería clase baja, ¿vale? Y quiero empezar con un término, empezando a ligar economía, porque lo que quiero es ligar economía con identidad. En el año 2020 había un 20% de españoles que decían pertenecer a la clase media teniendo ingresos entre 900 y 1.200 euros. Por supuesto, debajo de la mediana de ingresos y, por supuesto, debajo de los estándares que marca la OCDE. Entonces, ya desde una perspectiva tanto económica como identitaria, vemos que hay una parte sustancial de las personas que se identifican con algo a lo que no pertenece. Partiendo de ahí, ¿qué nos dicen los datos microeconómicos de nuestro país? ¿Qué nos dicen los informes? Me voy a centrar mucho en el informe reciente de Caritas sobre pobreza. Que la situación en nuestro país es complicada. Lo estamos escuchando todo el rato, cómo macroeconómicamente nuestro país va bien. He hablado aquí cómo el Fondo Monetario Internacional ensalza siempre las previsiones para Europa, como nuestro presidente va a Europa, ¿no? Con toda la fuerza, con todo el entusiasmo que le parece que le pone, ¿no? Decir lo bien que va nuestro país,
pero cuando nos podemos a ver la situación particular de las personas aquí en España, igual empezamos a pensar de forma distinta. ¿Por qué? Porque tenemos a 4,3 millones de personas en pobreza severa, y eso que supone un 52% de aumento desde el año 2007. Podemos hablar también de evoluciones. Hoy mismo hablábamos en clase, desde los años 90. ¿Sabes cuánto han aumentado los salarios en términos reales, quitando la inflación en nuestro país, Sergio? ¿Podrías así imaginar un dato? El aumento de salario real, me estás... Sí, sí. Desde los años 90. ¿Qué crees? Estamos continuamente escuchando lo bien que funciona el país, lo mucho que aumenta el salario mínimo interprofesional. ¿Cuál crees que puede ser el aumento del salario real de nuestro país desde los años 90? Pues yo lo que vivía cuando estaba de obrero, digamos, pues era un 1% al año, un 2%, y esto con convenio. Pues Mm, sí, Pues los salarios en términos reales en nuestro país, desde los años 90, han pasado 35 años, han aumentado un 2,7%. 2,7%. ¿Sabéis cuánto ha aumentado en la OCDE el salario en términos reales desde los años 90? Un 30% en términos medios. España, un 2,7%. Es decir, la situación fácil no es. Nos encontramos con que, lo hemos hablado también, ¿no? La vivienda supone un problema importantísimo y probablemente una de las consecuencias de que hablemos tan mal de la clase media, de que se baje tanta gente del carro en el término clase media. hoy he visto en El Salto, y diría que lo he visto en 2 sitios distintos, reportajes sobre cómo se está empezando a asumir por parte hablaban de los jóvenes, eh, la posibilidad del sinhogarismo como algo real. Sí, 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 sí. Interiorizándolo ya, a pesar de la estigmatización que sigue habiendo. Pero es que ahora hablaremos de los jóvenes, pero es que el sinhogarismo parece una realidad incluso para los propios inquilinos, porque es que nos dice el informe de Cáritas que el 45% de los inquilinos en nuestro país están en riesgo de pobreza. El 45% de las personas que viven alquiladas en nuestro país. Es una absoluta aberración y yo creo que asusta. Y asusta también por la parte laboral, porque es que tenemos a un 47,5% de población activa que está en situación de precariedad, cifra que aumenta en la población joven. Hablamos de vivienda y de empleo, pero ¿sabemos cuántos años hay que vivir trabajando en nuestro país de forma ininterrumpida para pagarse una vivienda mínima, aquella que se acerca a los 90 y pocos metros cuadrados? 7 años de empleo completo, únicamente para destinarlo a una vivienda. 7 años. Iba a haber dicho más, ¿eh? Son 7 años en el que todo el dinero lo metemos a una hucha y pagamos una vivienda en nuestro país. La situación no es positiva y se nos vende continuamente, ¿no? Como éxito, porque por supuesto que lo es. La subida de más de 350 euros en 7 años del salario mínimo interprofesional lo es. Pero en términos reales, ¿qué supone? Cuando nosotros tenemos un IPC del 8%, cuando los huevos crecen de precio continuamente, cuando el aceite no hace más que subir. En términos reales, esas subidas no son correspondientes. Y es precisamente por eso, por lo que leía antes un informe de la Caixa, que no será precisamente, ¿no? Un organismo colaboracionista del gobierno, que decía la pérdida de poder adquisitivo que tiene la población de nuestro país. En 15 años, decía, el poder adquisitivo ha disminuido o como mucho se ha mantenido igual en las familias de nuestro país. Por lo que quizá la economía no va como una moto, ¿no? Y quizá tenemos que poner la oreja un poco en los problemas que tiene la gente y quizá de ahí también entendamos las reacciones políticas que pueden tener muchas de esas personas, particularmente de la juventud, ¿no? Una juventud que en este informe de Cáritas sale nuevamente perjudicada. ¿Por qué? Porque la imagen de un pobre a día de hoy es la imagen de un joven. Antes lo era de un anciano. El estado de bienestar, gracias a las luchas sociales, conquistó los cuidados, conquistó la protección en la tercera edad, pero él tiene una tarea muy, muy, muy pendiente con la juventud de nuestro país, ¿no? La imagen de un pobre en el siglo XXI es un joven cualificado, sobrecualificado, pluriempleado, pero joven.
Mm. Y esto en un contexto en el que en los últimos años las ayudas sociales, digamos que han proliferado, ¿no? O sea, hay más ayudas que nunca, pero parece que, no sé, quizás es que no se ataja lo estructural, ¿no? Exactamente, o que hay ayudas, quizá también, por supuesto que las hay, ¿no? Y son necesarias, y pobre de nosotros si no las hubiese, y es a lo que tenemos, yo creo, que aspirar a conquistar y conquistar y conquistar derechos y protección social, pero tenemos instrumentos básicos como los alimentos y como los techos en los que vivimos, en los que estas ayudas no creo que lo diga yo, creo que lo dice el grueso de la población y creo que lo aportan, lo apoyan los datos, son insuficientes, ¿no? Son insuficientes. Y después, ¿qué tenemos? Pues algo que venimos comentando en estas secciones todas las semanas, y es un sistema económico por debajo que no solo afecta directamente a la economía, sino que afecta a nuestra forma de vivir, de ver el mundo y además de representar nuestra identidad, ¿no? Y es el segundo paso o al segundo lugar al que quería llegar. Hemos visto cómo la clase media disminuye y se empobrece y se pone en riesgo importante de exclusión social. 25% de la población de nuestro país está en riesgo de exclusión social, 25%, que no es poca. Pero es que también a nivel identitario hay una crisis, ¿no? Hay una crisis con la clase media. Y yo creo que esta crisis, pensando así rápido, viene de dos puntos y de dos puntos opuestos, ¿no? Por un lado, creo que viene del punto o del lado del prisma neoliberal y del prisma de el individualismo alienante, ¿no? El hecho de que yo quiero ser mi propio jefe y como quiero ser mi propio jefe, el trabajo estable, el funcionario de turno es un pringado. Mi padre es un pringado, ¿no? Porque no se ha atrevido, no ha ido más allá, no ha dejado a mi madre cuando la podría haber dejado y perseguir sus sueños. Entonces, todo aquello que anclo al pasado, que anclo a la estabilidad, es algo de lo que tengo que huir. Y es un futuro que yo mismo, como puedo y creo mucho en el trabajo, tengo que labrar, ¿no? Creo que esta es una parte muy importante del discurso que se alinea mucho, ¿no? Con esta perspectiva incluso americana de contemplar el futuro, de contemplar las oportunidades de vida, ¿no? Si yo peleo, lo puedo conseguir, lo puedo conseguir, lo puedo conseguir. Y por otro lado, creo que tenemos una parte importante que viene precisamente desde otro prisma, ¿no? Y desde de la incapacidad de la el movimiento social, los movimientos de clase, ¿no? De perder esa unión de clase, ¿no? De perder esa clase media, digamos, la proletaria, ¿no? Esos trabajadores de cuello azul, o sea, de cuello blanco, uniformados, juntos, sindicados, ¿no? Entonces, claro, por un lado, se pierde mucha identidad, se pierde mucha cohesión, ¿no? No tenemos clase a la que pertenecer, y por otro lado nos están diciendo, el mercado nos está diciendo, lo que importa aquí no es la continuidad, es la temporalidad. A lo que tienes que aspirar es a un trabajo que te dé libertad, no a un sitio que te ate a una silla. Lo que tienes que hacer es poner tus ahorros en un sitio riesgoso, porque lo riesgoso es lo único rentable, ¿no? Entonces tienes que atreverte, tienes que emprender, tienes que marchar. No te puedes quedar seguro, no puedes pararte a descansar. Y creo que desde los dos lados, ¿no? Lo que se hace es precisamente aumentar los parámetros de la distribución. Es decir, que los ricos sean más ricos y que los pobres sean más pobres. Pero es que además tenemos unos pobres que no están cohesionados y que no están cohesionados y que tampoco se identifican muchos como ellos, ¿no? Y vuelvo al dato de 2020. Este 20% de personas que con ingresos entre 900 y 1.200 euros decían pertenecer a la clase media. Estas personas ya no económicamente con los términos que hemos dicho, sino socialmente pertenecen, ¿no? a la clase baja de nuestro país. Y sin embargo, no encuentran en esa clase baja, en esa población de los estratos más bajos, no encuentran ningún tipo de cohesión social, no crean sociedad allí, no son tampoco llamados por ningún tipo de instrumento, ¿no? que los aúne para asociarse, para formar parte, para encontrar tejidos, para tejer redes. Entonces, claro, yo creo que la situación es difícil, ¿no? No sé cómo lo ves tú, pero yo la veo complicada.
Y también creo que tenemos un sesgo de confirmación muy grande. Yo ahora mismo estoy en Madrid, estoy en un sitio privilegiado, ¿no? Me encuentro también con un círculo de personas, pues me encuentro que formo parte del privilegio de esta sociedad y que aquí somos muy conscientes de las cuestiones identitarias y de las cuestiones, ¿no? De los cuidados, de la importancia de aquello que nos preocupa como jóvenes y como sociedad, pero somos muy, muy, muy pocos conscientes de las situaciones de clase, somos muy poco conscientes de la precariedad, ¿no? Creo que podemos encontrar rápidamente burbujas en las que meternos y no ser conscientes, ¿no? De los peligros, de lo mal que lo pasa la gente ahí fuera. Y eso es algo que yo creo que tenemos que hacernos mirar y tenemos que tratar, ¿no? Yo sé que la incomodidad de aceptar aquello que no es cómodo es honda y que decir ciertas cosas o pensar que en tu país eh, la mitad de las personas que viven de alquiler están en riesgo de pobreza, ostras, es una cosa que es duro de admitir, ¿no? Y lo imagino también por nuestros gobernantes. Yo creo que salir con esos datos tiene que remover un poco cosas desde dentro. Pero es que la situación tiene que mejorar, porque esto no sé a dónde nos puede llevar, pero es que si vemos los datos y la evolución de los mismos, es a una situación muy triste y muy alejada también de lo que pasa en los sitios en los que siempre tenemos como referencia, ¿no? Los países nórdicos. Lugares en los que además lo único que hace el Estado es aumentar el poder paulatinamente. Y es una cosa a la que aquí parecemos negarnos mucho, ¿no? Entonces, bueno, no sé cómo lo ves, pero es un poco así el análisis que te puedo ofrecer hoy, Sergio. Bueno, decías el tema de la vivienda y que no sé si ha sido esta misma semana, no sé qué era concretamente, pero el gobierno ha hecho una ayuda para el tema de la vivienda, pero para los propietarios. Claro, Entonces, no, no que está, o como está muy bien, ¿no? El bono de alquiler que daban de 250 euros, creo que el año pasado. Me parece, sí, 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 genial. Pero ¿cuál es el problema? Que si te suben 250 euros el alquiler y no se cumple la ley y el propietario puede poner el precio que quiera, pues tú le estás ingresando 250 euros más al bolsillo de tu propietario porque te puede subir el precio de 250 euros. Y como la vivienda no está topada, el propietario te va a decir, que tú no, que te niegas a que te suba el precio, no te preocupes que tengo a 10 personas en la cola, porque yo puedo poner el precio como me dé la gana, ¿no? Porque la vivienda es un bien de mercado y no un derecho. Entonces, bueno, mira, la tengo aquí la Constitución española, el artículo 47 de la misma. A ver si nos la leemos y a ver si yo sé que es un principio rector y no es un derecho fundamental. A ver si la movemos, si la protegemos como derecho fundamental. Joder,